Bien, buenos días. Pues estamos aquí en nuestra serie de entrevistas a expertos del sector del Business Intelligence, en este caso con una consultora integradora. Ahora nos explicarán más en profundidad cómo se consideran ellos dentro del sector. En este caso estamos con Manuel Alías, que es director de la oficina de Barcelona de la consultora BearingPoint. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me gustaría saber en términos generales cómo explicarías a nuestra audiencia lo que hace BearingPoint a nivel general. ¿Sois una consultora? ¿Sois una integradora? ¿Cómo os gusta denominaros? No, BearingPoint es una de las firmas líderes a nivel mundial en consultoría, con más de 17.000 empleados, con presencia en más de 60 países. Y a nosotros nos gusta definirlo justamente un poco con lo que indicamos al lado de nuestra marca, Management Technology Consultants, ¿no? Management porque en multitud de proyectos entramos en la definición y en la construcción de las estrategias de la compañía a partir de un conocimiento industrial que entendemos debe ser importante. En procesos, porque bajo el entendimiento de la estrategia tenemos la capacidad de desarrollar los procesos de negocio en cada uno de nuestros clientes. Y evidentemente desde un punto de vista de tecnología, porque una vez entendemos bien esos procesos tenemos que tener la capacidad de implantarlos, de buscar las soluciones que dan respuesta a esa estrategia y a esos factores claves en cada uno de los negocios de nuestros clientes. Por último, la parte de consultants para nosotros también es un aspecto fundamental, y es el conocimiento que acumulamos en la
de RP desde el conocimiento de cada uno de los negocios y la implantación posterior de módulos tanto transaccionales como módulos específicos en RP. Hay una parte también significativa para nosotros que es dependiendo de la tipología de industria, pues en el campo de financial services, por ejemplo, es una parte en la que estamos una vez más presentes mucho con la parte de corporate performance management, pero también con otros aspectos como medios de pagos, etcétera, que son soluciones que nosotros denominamos verticales porque pertenecen casi a esa industria en particular. ¿En España cuánta gente estáis trabajando ahora mismo? En España estamos organizados que son las oficinas que teníamos en su momento en 3 oficinas, que son Madrid, Barcelona y Bilbao. El conjunto de profesionales más directos debe estar alrededor de 400 personas aproximadamente. La oficina principal es Madrid, que debe tener pues unas 250 personas aproximadamente. Barcelona, que debe estar sobre las 130 personas, y algunos están en Bilbao. En materia de performance management a nivel corporativo, ¿cuál consideras que son las empresas que hacen más la competencia, con la que soléis codearos más? Competidores tienes que conectas, porque como te comentaba, pues cuando estamos en temas de estrategia o cuando estamos en temas de procesos, acabas compitiendo con las compañías que nos están hablando de la estrategia. Hablas de RP y especialmente de determinadas, pues son otro tipo de compañías, y quizá es la que tenemos una sintonía mayor con lo que es también dijéramos nuestros objetivos y nuestra visión como compañía global, ¿no? Y aquí pues evidentemente pues competimos con las grandes, porque normalmente esa es una solución que está muy ocupada. Pues muchísimas gracias por la introducción que nos has hecho. A continuación pasaremos a profundizar en la parte de business. Muchas gracias. Esta serie con expertos en el sector y en el mercado de BI. Continuamos en Pinpoint y en este caso tenemos a el día la división de CPM de Performance Management de Pinpoint. Me gustaría que nos explicaras un poco a qué se dedica tu división y dentro de de alinearnos con el offering de los vendors o de las principales soluciones también tecnológicas que hay en el mercado y con las demandas reales que pues vamos recibiendo de nuestros clientes. Y sí que
se ve una tendencia, no de ahora, sino de los últimos años, de complementar y de integrar las soluciones tradicionales más en el ámbito de reporting y cuadro de mando con soluciones de planificación y presupuestación o incluso consolidación financiera, ¿no? Es un poco la evolución que incluso los propios vendors en el plano más tecnológico también están siguiendo, ¿no? Entonces, no quiere decir que esa incorporación de las soluciones de presupuestación o consolidación, o también en nuestro caso temas de modelos de costes o temas más específicos de data warehousing o data management, lo que hemos hecho ha sido tratar de identificar qué personas, qué proyectos, qué conocimientos financieras como áreas comerciales, por ejemplo, dentro de la solución de CRM pues hay ciertas patas o subsoluciones que pueden solaparse con, por ejemplo, la solución de CRM, lo que es el Customer Analytics. O sea, realmente el Business Intelligence es un concepto muy genérico, incluso ya iba a decir antiguo, ¿no? Pero fue el propio Gartner de los las credenciales, sus experiencias en el ámbito de definición de modelos presupuestarios. Bueno, pues si conocemos ese tipo de prácticas o tenemos ese knowledge, ¿por qué no lo vamos a complementar con soluciones específicas de reporting que permiten integrar pues el análisis de información de datos reales presupuestarios? Es un poco seguir también en línea, tratar de dar respuesta a las demandas de integración de soluciones y de información que tienen los clientes reales, y también alinearnos con los principales vendors y por supuesto en alianzas que imagino comentaremos. Yo creo que a mí me gustaría, por ejemplo, que te definieras delante de nuestra audiencia un perfil técnico de negocio. Tener una formación técnica y haber vivido 2 años en lo que antes era Arthur Andersen, con profesionales muy financieros, muy yo creo que todos los terrenos una solución integral que me parece muy inteligente, soluciones integrales y que suponen un componente de negocio en forma de técnico. El equipo de hecho está constituido, vamos a ver, en un inicio los profesionales que incorporamos, profesionales titulados, hay algunos que tienen formación técnica obviamente y incluso buscamos gente con experiencia y a lo mejor que tiene 2 o 3 años de experiencia en herramientas concretas. En otros casos tenemos muchos profesionales licenciados en empresariales, económicas, ingenieros, pero siempre les transmitimos como enfoque u horizonte profesional el tratar de complementar ambas dos vías, ¿no? Y yo creo que en este caso una de las cosas que más aprecian nuestros clientes, o quizás en mi caso personal, es el hecho de que pueda tener una doble interlocución, ¿no? Yo creo que después de mis años de rodaje profesional tengo capacidad para poder sentarme con un director financiero. Pues yo hablo en primera persona, pero yo creo que cualquiera de los gerentes y consultores seniors de nuestro equipo
tiene capacidad y experiencia para poder entender la problemática de una dirección financiera, por ejemplo, en este caso, que es, digo, más técnica, tiene una terminología y un vocabulario muy particular, y también sentarse con el área de sistemas a enfocar la solución técnica, ¿no? Y yo creo que por nuestro lema. ¿Cuánta gente está trabajando en tu departamento? ¿Tenéis trabajando entre Madrid y Barcelona, entiendo? Nuestra estructura es muy matricial y como tal, hay una dependencia, por decirlo de alguna manera. Y que ahora sí que colaboran muy de cerca en nuestra solución, en las de W. Como te comentaba, soluciones de reporting, también, por ejemplo, como el balance scorecard, que es más metodológico, pero sí se aplica al ámbito estratégico, otra parte más del cuadro de mando. Esto es y luego una tercera pata fundamental, el tema de las alianzas. Digamos que los responsables de solución tienen que ser capaces de conceptualizar un problema que es reciente y plantearle una solución, y con el conocimiento de productos y el desarrollo de esas alianzas que ahora te comentaré, pues ponerle nombre a la solución tecnológica. O sea, que no sirve más. No. Realmente hacéis, digamos, el trabajo de conocer bien las herramientas y adecuarla. Realmente son muchos los factores que intervienen a la hora de decidir cuál es la solución o la herramienta concreta que mejor
puede ser porque el cliente incluso ya ha elegido una herramienta. O sea, realmente no hay una regla fija. Tampoco me debería decir, pues y el propio SAP en su solución de BW, BPS, BCS. Y luego en el ámbito más BI tradicional, pues la verdad es que tenemos relaciones con muchos vendors, relaciones, alianzas internacionales y también suscritas a nivel local, a nivel nacional. Pues trabajamos. Me interesan las del nivel local. Digamos, sobre todo, ¿con quién trabajáis? ¿Soléis trabajar más aquí en España? Pues trabajamos con herramientas tipo Dynasite, por ejemplo, trabajamos con Business Object, en herramientas quizás más, por no centrarnos en herramientas puras de visualización, en herramientas como de herramientas. Sí, bueno, es que en este caso mi misión es conocer, mi misión y la de mi equipo es conocer el offer en estos momentos y ser capaces de identificar cuál es la más adecuada a cada situación, ¿no? ¿Podrías hacer una breve explicación para nuestra audiencia de cuál es una más ajustada o en qué tipo de proyectos se ajustan más unas que otras, o no te atreves? Pues una pregunta, una pregunta comprometida porque es decir, Cognos, por ejemplo, es puramente CPM, entiendo que ahí no. Bueno, decirte que hay metodologías que incluso tenemos nosotros tenemos una metodología más global que llamamos Provencus, y hay una de las, no sé si llamarlo submetodologías, específicamente para cubrir el tema de la selección de herramientas, lo cual quiere decir que no es un tema para nada obvio y que incluso hay criterios que pueden ser genéricos y compartidos, pero luego hay una serie de criterios o el peso que se le da a esos criterios de selección que es completamente diferente para unos clientes o para otros, ¿no? Entonces, ¿esa metodología nuestra o es una metodología externa? Es una metodología nuestra. Ajá. Entonces es una metodología. Sí, es nuestra metodología se llama Provencurs y además, bueno, es una metodología que se va retroalimentando permanentemente con experiencias de proyectos, de los propios proyectos. Sí, y obviamente en función también de entregar, o sea, de la evolución también del propio mercado y de los fabricantes, etcétera, ¿no? Realmente hay herramientas que sí que cubren el abanico que de hecho el propio Gartner las clasifica dentro de lo que es su Magic Quadrant como CPM, por el hecho de dar una visión, una solución integral en los tres pilares fundamentales que llamamos, pues, cuadro de mando, reporting, más ligado al concepto Business Intelligence tradicional, que también tienen una solución de presupuestación o planificación y que también tienen una solución en el ámbito de consolidación financiera, y quizás la ventaja es que tienen una infraestructura, una plataforma tecnológica que permite la compartición de los datos que se generan en cada uno de estos compartimentos, con lo cual la potencia que tiene y el desarrollo a un medio plazo pues es importante. Pero también es cierto que hay clientes que tienen una complejidad o tienen una problemática muy concreta en el ámbito de generación de informes, de solución de reporting, y la verdad es que aunque solo sea es súper variopinto, y entonces hay herramientas muy específicas que cubren, o sea, que en unos casos el cliente puede valorar la especialización en soluciones puras reporting o herramientas puras de reporting, y en otros casos depende un poco de cuál es su problemática o su visión a medio o largo plazo,
y buscan soluciones que permiten darle una continuidad, una integración más fácil siguiendo la plataforma de un único vendor, ¿no? La verdad es que depende, yo no me atrevería normalmente, a decir desde tu punto de vista, el cliente, por así decirlo, valora, ¿qué es lo que valora? Supongo que a este nivel de proyectos el precio no es relevante, entiendo, en un primer momento, supongo que si las diferencias son grandes. La usabilidad por parte del usuario final quizás sea ahora mismo, digamos, una key question a tener en cuenta, un tema elemental. La integrabilidad con los sistemas legados, un poco cuáles serían los dos puntos fundamentales, muy resumido, ya sabemos que esa metodología debe ser sumamente compleja, sobre todo con el tipo de proyectos que lleváis, ¿no? Pero a nivel tecnológico, ¿cuáles crees que son los dos parámetros que hoy en día el cliente español está valorando de una forma especial? Hombre, obviamente los parámetros o los criterios de decisión de las áreas de sistemas, claro, son en un inicio diferentes, ¿no? O valoran unos parámetros distintos a los que valoran los ¿Y qué áreas son las decisivas hoy en día? Ambas dos obviamente se tienen que complementar y de hecho quizás uno de los factores críticos para garantizar el éxito del proyecto es alinear esa doble visión, ¿no? O el cubrir los objetivos del área de sistemas y de las áreas usuarias, ¿no? Yo creo que hoy por hoy quizás el concepto de integración, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito más funcional o de usuario, integración de soluciones de cuadro de mando, de presupuesto, de lo que te comentaba, y en el ámbito técnico el poder tener repositorios únicos y soluciones que te ofrezcan, que te permitan llegar al, no sé si el paradigma de dato único, ¿no? De no tener los datos dispersos y de evitar mucha transferencia de datos entre bases de datos, entre sistemas. El concepto de integración, consolidación es relevante. Es relevante, yo creo, en ambos casos, ¿no? ¿Qué tipo con qué sectores industriales estáis trabajando fundamentalmente? ¿Hay alguno en los que estéis más destacados por el número de proyectos que tenéis? Sector industrial, me refiero, a banca, telecomunicaciones. Sí, vamos a ver, el grado de madurez de estos sectores en el ámbito business intelligence o corporate performance management, la verdad es que es distinto. Hay sectores donde pues la dependencia de las tecnologías o de los sistemas de información es muy alta y son conscientes de ello todas las áreas usuarias, o puede ser el sector financiero, donde todo esto está muy evolucionado, quizás en el sector de telecomunicaciones, quizás son sectores donde llevan trabajando muchísimos años en esto y obviamente nosotros pues llevamos acompañándoles en este proceso también bastantes años, ¿no? Y ahí es más pues una evolución lógica, quizás motivado por ese crecimiento o esa necesidad de tener soluciones que resuelvan estas necesidades o estas demandas de información constante, pues hace que muchas veces se tengan que replantear proyectos que pues muchas veces tienen soluciones más dispersas para resolver problemas concretos y pues luego se tienen que plantear problemas de reunificación o de integración, pero sí que son sectores donde tiene una demanda importante de este tipo de soluciones y además mucha experiencia, también conocen muy bien la problemática y son muy críticos a la hora de decidir la solución, herramientas, tienen mucha experiencia. Y luego hay otros sectores donde están entrando, no quiere decir ahora, ya llevan unos años, pero no está tan quizás es más el sector industrial, el de consumer services que llamamos nosotros, o el de construcción, que está como muy de moda. Son sectores donde se están empezando a dar cuenta que el hecho de disponer, la información es poder, que disponer del dato correcto en el momento adecuado pues es vital para ellos. Todo el tipo de soluciones más ligados a disponer de información a la hora de hacer tus planes estratégicos, tus presupuestos, tus análisis de viabilidad a la hora de decidir si lleva a cabo una inversión o no. En definitiva, información que te apoya a la toma de decisiones, pues
pues yo creo que quién no va a ser consciente de que ese tipo de sistemas o de soluciones son necesarias, ¿no? Y bueno, pues por establecer una diferencia, pues sí que creo que hay sectores más con más experiencia, como te comentaba, telecomunicaciones, servicios financieros, que a lo mejor se están añadiendo, y otros donde ahora realmente sí que tenemos, está también más atomizado. El sector de telecomunicaciones o banca, pues son como key accounts y clientes de mucho tamaño, entidad, y el sector más industrial, por englobarlo en uno único, son clientes de tamaño más... es muy variopinto, intermedios, pero sí que estamos teniendo mucha demanda últimamente de soluciones en este sentido. En banca, por ejemplo, aunque no me puedas dar nombres concretos, y si me los puedes dar mejor, ¿cuál es un proyecto habitual en el que soléis trabajar? Es decir, concretamente, ¿qué es lo que soléis hacer? Consolidación, la gestión de costes, de estos diferentes soluciones o módulos, vamos a llamarlo como queramos. ¿Cuál es el que soléis, por ejemplo? Explícame un poquito concretamente, siempre dentro de que es un resumen, ¿vale? Un proyecto tipo en el que soléis hacer. En banca, por ejemplo. En banca. ¿Cuál es un proyecto que a la banca suele necesitar bastante, ¿no? Es que banca concretamente has elegido el que te comentaba, que quizás yo creo que no solo a nivel... Bueno, pues cuéntame un poco qué tipo de proyecto podéis hacer en banca. Es decir, llegar de nuevas en un banco y establecer todo el sistema de Business Intelligence de arriba abajo. Es un poco lo que te comentaba. Son sectores que ya están bastante, o compañías con un grado de madurez muy alto. Que llaman para cosas concretas. O sea, realmente no es como a lo mejor en el sector más industrial, donde es lo que llamamos un greenfield, en el sentido de que no tienen desarrollado muchas soluciones o ni siquiera una más allá del Excel en el ámbito Business Intelligence, ¿no? Es que concretamente banca tiene de todo y además muy avanzado y ha tocado prácticamente todo. ¿El proyecto más grande que hayáis hecho en banca el año pasado, por ejemplo, qué es lo que habéis hecho? Pues en el ámbito, por ejemplo, de consolidación financiera. Consolidación financiera. Sí. Pero también trabajamos en el ámbito de más Business Intelligence, soluciones de reporting. Ya te digo que en sectores que están más maduros en este contexto, como te decía muchas veces eso, porque se plantean renovar una plataforma porque se ha quedado pequeña, ¿vale? O porque hay que replantear un determinado proyecto, porque bueno, pues que la información que se está incorporando, digamos, que excede la infraestructura o los planteamientos de base con los que se originó, o por una cuestión más de integrar distintas soluciones. Pero ya nos gustaría poder llegar a un banco y decir, a ver, que te... No, realmente eso se da más pues por ejemplo, en el sector que te comentaba de construcción, sector inmobiliario. ¿Y qué tal? ¿Cómo están funcionando últimamente los sectores de construcción, inmobiliario? ¿Estáis teniendo clientes ya en ese terreno? Sí. ¿Podrías decir alguno o no? No. Prefiero mantener... Vale, pero estáis trabajando en ese sector. Sí, o sea, realmente es un sector también bastante peculiar porque realmente manejan unas cifras de negocio muy representativas. No siempre tienen un número de empleados elevado. Y un mercado entonces, en el momento que un mercado exige más competencia, exige más, ¿no? Es la propia empresa la que se da cuenta de que tiene que emplear herramientas que ayuden a optimizar procesos y a ser más competitivos, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia la tienen.
Lo que pasa es que, lo que te decía, que no es fácil pasar de, no te digo 0 o 10 a un 100. O sea, todo lleva su... ¿Qué miran ellos? ¿Miran el dinero? ¿Tenéis que convencerles de todo? ¿Miran la proximidad de los consultores que vais a emplear? Pues yo creo... ¿Miran los tiempos de desarrollo de los proyectos? Yo creo que hay un factor importante que es esa capacidad de doble interlocución, como te decía antes. Nuestros profesionales, ya te digo que tienen que tener capacidad, y yo creo que es lo que más valoran nuestros clientes, ¿no? Para entender la problemática del usuario y ser capaces de tener unas conversaciones, unas reuniones con sistemas para ver cuáles son sus políticas, sus directrices, la capacidad o la formación que tienen para luego asumir esos proyectos, que es un punto muy importante. Claro. Y bueno, pues ahí nosotros tratamos siempre de marcarnos objetivos, no quiero llamarlo cortoplacistas, pero no embarcar a los clientes en grandes proyectos, y además estos proyectos tienen un riesgo elevado de irse... Complicaciones. Sí, de complicar, porque van muy ligados al negocio, y el negocio para nada es estático. Es muy típico embarcarte en un proyecto de estos y en paralelo hay cambios organizativos, se ha comprado una división nueva y entonces se replantea el proyecto. Entonces, son proyectos que hay que obviamente concebirlos bajo una visión muy, muy global, tienen que estar muy sponsorizados y muy apoyados por la alta dirección, pero siempre hay que hacer esa reflexión y consenso con la compañía de tratar de priorizar objetivos, o priorizar las áreas y marcar objetivos conseguibles en plazos no más de 6 meses, donde pues los usuarios vean que cosas. En 6 meses vean algo ya, ¿no? Que no sea... ¿Y vosotros soléis montar la cosa en 6 meses y luego desaparecéis? ¿O hay de todo también, supongo? Hombre, nuestra vocación y nuestro objetivo es... ganar dinero en mantenimiento. No. Realmente es... acompañarles, como te digo, son proyectos muy pegados al negocio. Podemos inicialmente colaborar con un cliente porque tiene una problemática concreta de abordar, de poder disponer de un cuadro de mando general o para una área de negocio en concreto. Y pues nuestra vocación, ¿cuál sería nuestro objetivo? Pues poder acompañarle en otros ámbitos, por ejemplo, en un ámbito de un modelo de presupuestación, una herramienta de presupuestación, en consolidación, o por ejemplo, otro de los problemas que se tiene habitualmente es el poder ligar el plano más operativo con el plano más estratégico, lo que te comentaba antes de proyectos de Balance Scorecard. Nuestra vocación no está tanto por el mantenimiento de la solución que implantamos en un cliente, porque además tenemos especial empeño, salvo que el cliente nos diga lo contrario, de formar equipos mixtos que nos permitan transferir el conocimiento gradualmente y que luego el propio cliente sea capaz de asumir la propiedad y la explotación